entrar, ¿verdad? Rapidito aquí en la palabra del Señor. Y dice, voy a comenzar, ¿verdad? Y leyendo los primeros 2 versos, que dice, sé pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Fíjese, este estudio lo vamos a tocar, ¿verdad? Por el tiempo, ¿verdad? Porque nos extenderíamos mucho. Lo vamos a tocar, ¿verdad? De manera no superficial, ¿verdad? Porque la palabra del Señor no se toca superficial, sino que más bien, ¿verdad? Vamos a tocar por encimita, porque más adelante yo les voy a estar repartiendo, ¿verdad? El acceso para que puedan adquirir el libro de estudio, ¿verdad? El que quiera. El que no, pues también, amén. Gloria a Dios y aleluya. ¿Verdad? Porque la idea de distribuir este material es que llegue a las vidas que necesitan. El que entiende que no necesita, pues amén, gloria a Dios. Y seguimos para adelante. Así que vamos a entrar en lo que es un trasfondo, porque esto tiene tanto que abarcar, que honestamente en una hora, en media hora, en 2 horas, mira hermano, no va a dar el tiempo. Esa es la realidad. Pero vamos a entrar, ¿verdad?, a lo que es un trasfondo histórico, y yo quiero, ¿verdad?, que me preste mucha atención. Porque el libro de Efesios, ¿verdad?, este capítulo 5, el capítulo 5 de Efesios, surge dentro de un contexto, ¿verdad?, histórico, ¿verdad?, de una ciudad como Éfeso, que era un centro espiritual. Eso lo hemos hablado, ¿verdad?, en muchas ocasiones. Comercial y moralmente, que era complejo, ¿verdad? O sea, Éfeso era considerado la metrópolis de Asia Menor, dentro, ¿verdad?, de lo que era el Imperio Romano. O sea, y estamos hablando, cuando nos vamos a números, estamos hablando de una población aproximadamente de 250,000 personas. O sea, estamos diciendo que ahí había una población bastante grande. O sea, una de las más grandes de ese tiempo. O sea, ese era, ¿verdad?, Éfeso. Entonces, la ciudad estaba dominada, ya yo lo había mencionado anteriormente, pero me gusta siempre entrar, ¿verdad?, un poquito más de contexto, según el verso, ¿verdad?, los versos que se hablan. Y estaba dominada mayormente por el culto a Artemisa, ¿verdad? Lo cual, ¿verdad?, venían peregrinos, comerciantes, venían devotos, y ellos viajaban de lejos, incluso de la misma ciudad, pero viajaban de lejos buscando fertilidad, ¿verdad? Porque Artemisa se le conocía como la diosa de la fertilidad. Entonces venían desde lejos. Mira si era importante esta ciudad, era grande. Y era reconocida. Buscaban también lo que era fertilidad, buscaban protección, buscaban prosperidad. Tenían gente, ¿verdad?, quienes tenían ese tipo de creencia. Entonces, la evidencia arqueológica, fíjese, evidencia, ¿verdad?, encontraron en monedas, ¿verdad?, en esa época, donde muestran a Nerón, que fue uno de los gobernantes de allá, con el título Teos. Y Teos significa Dios. ¿Ok? Pero Dios es minúscula, no es mayúscula. Entonces, ¿qué demostraba este hallazgo arqueológico? Lo único que demostraba era la presión política y religiosa que se ejercía en ese momento sobre la población de Éfeso. Esos hallazgos sirven, ¿verdad?, para demostrar más allá que la religiosidad o la religión, que en efecto ocurrieron eventos, ¿verdad?, que pueden ser probatorios, porque hay gente que todo es espiritual, muchachos, todo lo quiere encontrar ahí, pero hay gente que a veces yo digo, es que la Biblia lo dice todo. Lo que pasa es que hay partes que usted tiene que buscar la dirección del Espíritu Santo para poder entenderla, porque dice la Escritura que el hombre carnal no puede entender lo espiritual. Entonces, ¿qué pasa? Denme un segundito, ¿verdad? Agradeceré, ¿verdad?, que mantengan los micrófonos apagados.
ya que se está grabando, ¿verdad? Y necesitamos, ¿verdad?, la reverencia, porque necesitamos reverencia en el Señor. Así que a medida que se pueda, pues mantengan los micrófonos apagados. Y fíjese que dentro de lo que es el contexto histórico, existen estos hallazgos arqueológicos para que se pueda probar. ¿Usted sabe por qué? Porque es que Dios conoce todo. Dios sabía que iba a haber gente que los tipos fariseos, porque esa es la realidad. Gente que todo lo querían espiritualizar. Si no lo dice ahí, pues yo no. Y hermano, hay cosas en la palabra que hay que buscar el discernimiento del espíritu para poder entenderlo. De aquí, ¿verdad? Pero eso es un estudio aparte. De aquí es que salen los contenciosos dentro de la iglesia. Que es como yo digo, en resumidas cuentas, le buscan las 100 patas al gato. Y el gato. Y el gato solamente tiene 4 patas, hermano, y un rabo. No tiene más nada. Entonces, a la persona que le gusta contender, siempre va a haber un cuestionamiento, ¿verdad? Con relación a algún tema, ¿verdad?, que desconozca o que no ha buscado la profundidad del espíritu y todo lo cuestiona. Ante este tipo de personas, haciendo un paréntesis bien grande, este tipo de personas, incluso la Biblia nos enseña que hay que dejarlo. Uno no contiende con esas personas, ¿verdad? Porque el que verdaderamente está firme y cree y tiene convicción, porque Pablo le dijo a Timoteo, persiste tú en lo que has aprendido, sabiendo de quién lo aprendiste. Y no le dijo del pastor fulano de acá, le dijo de tu abuela, de tu madre y de tu abuela. O sea, por eso es que la palabra dice, instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. Porque nosotros tenemos que estar claros en las convicciones. Y siempre cuando el enemigo viene a atacar, hermano, siempre lo que busca es atacar la espiritualidad de la persona. Pero no nos vamos a centrar ahí, porque la realidad esto es un paréntesis. Entonces, estas evidencias arqueológicas sirvieron para evidenciar que en efecto, hermano, esto sí estaba ocurriendo en Éfeso. Entonces, en Efesios del 1 al 20, hablando en términos del 1 al 20, aunque vamos a tocar solamente los versos del 1 al 10, porque esto está tan bueno que vamos a hacerlo en segunda parte. Entonces, en Efesios 5, del 1 al 20, Pablo no está dando una exhortación general. O sea, Pablo no está exhortando generalmente a todas las iglesias, no. Pablo está exhortando, ni mucho menos, ¿verdad? Y me perdonan, volviendo hacia atrás, ni mucho menos está dando un sermón moralista. Él no está haciendo eso. O sea, él está respondiendo a la iglesia, o sea, él está confrontando a la iglesia. Porque existía un patrón de conductas que ya estaban levantándose dentro de la iglesia. O sea, Pablo no va allí a darle un sermón, mire, que se le está olvidando la moral, que usted tiene que comportarse así. No, Pablo no. Si alguien no perdía el tiempo, hermano, era Pablo. Si había alguien que confrontaba a la iglesia, y como dicen por acá en Puerto Rico, si había alguien que era frontal, ese era Pablo. Pablo no se escondía para decir la verdad. Es triste que hoy en día, hermano, y esto es un hábito dentro de las iglesias, que sintamos incomodidades. Puede ser con el vecino, con el hermano. Y mira, hermano, lo sabe, y ¿verdad? En términos generales, lo sabe toda la iglesia, menos la persona con la que tienen, ¿verdad?, la situación. Y eso es bien triste, hermano, porque si había una cualidad que tenía Pablo y que tenía Cristo, hermano, y esto es una poca vergüenza que dentro de la iglesia se ha metido hoy en día. Y es que ellos confrontaban de frente, ellos no se escondían, hermano. Lo que le incomodaba, a veces con amor y a veces, mire, con el látigo en la mano. Pero jamás la escritura enseña que se fueron a hablar con el hermano. Nunca. Y todo lo que hablaban era con Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Que Pablo, con estas características, confronta a la iglesia y dice, no, espérate. Aquí como que se está metiendo algo raro. ¿Por qué? Porque ya existía un patrón, hermano. Y el patrón, una cosa es, ¿verdad?, que usted, y yo creo que a todos nos ha ocurrido,
Y yo lo he vivido. Y a veces uno siente una molestia y uno dice, se desahoga con alguien y después el Espíritu Santo, no debiste haber dicho eso. ¿Por qué no hablaste conmigo? ¿Ves? Pero usted sabe lo que es un patrón. Un patrón es que todos los días usted esté llamando a esa persona y bochinchando del hermano. Eso es un patrón. Un patrón es que usted esté cayendo en el mismo pecado todos los días. Eso es un patrón. No es que cayeran. Era el patrón que ellos tenían. Entonces Pablo dijo, no, esto no se puede quedar así, porque hay gente, hermano, el que no es espiritual, no le interesa la salud de la iglesia. Y puede pasar 20,000 cosas, pueden ver el pecado de frente. Ah, eso no me corresponde, olvídate. Y la mayoría, y eso está comprobado, hermano, la mayoría no se atreve a señalar porque están igual o peor. En el caso de Pablo, Pablo sabía dónde estaba parado. Y Pablo señalaba o exhortaba desde la posición en que él no estaba en la misma condición en la que estaba la iglesia. Entonces, ¿qué pasa? Que Pablo le responde a ellos por ese patrón de conducta. Y en Efesios 4, hermano, se observa claramente que ese fue el anterior. Cuando Pablo corrige el comportamiento, y no solamente el comportamiento, las actitudes que solo se corrigen cuando ya están ocurriendo en el momento. Las mentiras, que fue lo que hablamos anteriormente, las iras descontroladas, las palabras corrompidas, la amargura, la gritería, la maledicencia, resentimiento, las actitudes carnales. Eso estaba brotando entre los creyentes. Y desde el capítulo 4, Pablo comienza a atacar, hermano, eso de raíz. Porque el pecado, hermano, se arranca de raíz. La transformación que Dios hace en el hombre depende a cómo usted le abra el corazón a Dios. Dios va trabajando poquito a poco. Hay gente que está estancada en lo mismo porque no le han permitido a Dios que trabaje en esa área. Hay gente que lamentablemente no prosperan en lo espiritual. Podrán prosperar en lo material, pero en lo espiritual, hermano, porque no le han permitido a Dios que trabaje con ellos. No le han permitido a Dios que trabaje con su mente, con su corazón, con su boca, con sus ojos, con sus manos. Entonces, para que Dios pueda hacer el efecto, ¿verdad?, en sus corazones, en su alma, hay que permitirle a Dios que haga todo lo que quiera con uno. Hay gente que dice, no, tócame aquí, pero no me toques allá. ¿Ves? Y mire, y lo hablo con toda la firmeza y la seguridad, porque yo he vivido eso. Yo he vivido eso, donde le he dicho adiós. Pero eso era cuando uno era inmaduro. Ya esas áreas de la vida de uno, Dios las maduró. No, tócame aquí, pero como esto me gusta, no, espérate, no me toques ahí. Tócame allá. Y en estos momentos, no, lo que tú quieras. Mira, yo he aprendido que cuando las cosas no ocurren es porque Dios nos está librando de algo. Y uno como cristiano no puede insistir. Por eso es que usted me ve yo tranquila. Y yo, hermano, yo vivo en paz. Y yo le digo al Señor, Señor, como tú quieras. Lo que tú quieras cuando tú quieras. Que hablen de mí. Que digan lo que quieran, que me critiquen por allá, porque hay gente que te critica por lo que conoce de ti, por lo que no conoce y porque lo que otra persona le dijo. Entonces, cuando uno llega en ese punto de su vida, hermano, uno tiene que rendirse a los pies de Cristo y decirle, Dios mío, lo que tú quieras, haz lo que tú quieras. Ya yo pongo mis oídos sordos, mis ojos están ciegos, ya yo no veo nada, yo no escucho nada. Y como dicen por acá, y a Dios que reparta suerte. Así que cuando vemos, ¿verdad?, en los primeros 2 versos de Efesios, vemos que Pablo continúa en este capítulo, ¿verdad?, en los primeros 10 versos, con la misma línea del capítulo 4. La identidad del creyente en Cristo. Hermano, si hay algo que a mí me da mucha tristeza, es ver lamentablemente cómo mucho creyente no tiene identidad. No tiene identidad en Cristo. Y cuando uno tiene identidad en Cristo, hermano, uno tiene carácter.
uno tiene integridad, uno tiene lealtad. Y siempre hago esta salvedad porque la gente se cree que cuando están delante de ti, ahí puede ser leal cualquier hermano, pero la integridad es lo que Dios busca. Cuando nadie nos está viendo, ¿qué nosotros hacemos cuando nadie nos ve? Porque recuerdo que yo tuve un pastor que decía, en la iglesia todos son santos, delante de mí todos van a ser santos, todos gloria a Dios y aleluya, pero a las espaldas mías, ¿somos santos de verdad? Y la realidad es que Pablo viene con la misma línea del capítulo 4 que le está diciendo a la iglesia, ustedes tienen que tener identidad en Cristo. Porque Él les ordena, y mira que les ordena, porque usted sabe que sed, al tener una D al final, cambia el sentido, hermano. Esto es gramática básica. La gente anda por ahí, lee la Biblia, la saca fuera de contexto y después tira un montón de disparate, hermano, porque hay que estudiar la palabra del Señor. Cuando dice sed, hermano, con esa D al final, eso es un mandato. Pablo le está dando un mandato de parte del Señor. Y le dice, sed imitadores de Dios. Pablo no le dice, imítenme a mí. Porque más adelante, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Pero en ningún momento Pablo dice, imíteme. Hoy en día, hermano, y hago, ¿verdad? Este paréntesis, porque a mí me gusta, ¿verdad? Hay un refrán que dice, cuentas claras conservan amistades. Hago este paréntesis. Yo estoy tocando estos estudios de Pablo, porque eso fue lo que me llevó el Señor. Pero si tengo que predicar del Apocalipsis, voy a predicar. Y si tengo que predicar de Génesis, lo voy a hacer. Pero hoy en día hay gente predicando más el Evangelio de Pablo, el Evangelio de Juan, el Evangelio de Lucas, el Evangelio de medio mundo, imitando a todo el mundo, menos a Cristo. Porque si imitáramos a Cristo, mira, hermano, estas conductas, estos patrones no ocurrieran en la iglesia. Entonces, ¿qué pasó? Que Pablo le dice, sed imitadores de Dios. O sea, no está hablando de copiar mecánicamente, sino reflejar externamente e internamente un carácter interno transformado. Y lo he mencionado mucho, hermano, que lo que yo digo tenga coherencia con lo que yo hago. Eso es todo. Que lo que yo verbalizo tenga coherencia con lo que usted practica, con lo que ve. Y mira, mi hermano, esto es algo que hay que tomarlo con pinzas. Yo hablaba con mis estudiantes de las cosas que son relativas y las que no son relativas. Y déjeme decirle una cosa, porque dice la Biblia que en los últimos tiempos vendrán muchos engañadores. Y dice que aún a los escogidos los van a engañar. Por eso es la importancia del discernimiento de espíritu. Porque hay gente que parece, pero no lo son. Por eso es que hay que mirar. Hay que pedirle dirección a Dios. Señor, ¿será o no será? Y yo se lo digo por experiencia propia. A mí el Señor me ha mostrado los que son y los que no son. Hablando en términos generales. A veces yo me he encontrado en situaciones, hermano, que cuando me voy a la oración, y a veces uno piensa y uno dice, espérate, y el Espíritu Santo en oración dice, no, parece pero no es. ¿Ves? Entonces uno tiene que tener discernimiento de espíritu para saber si es o no es, porque no todo lo que brinca, hermano, es sapo. Puede ser un conejo, puede ser un canguro, porque no todo lo que brinca, no todo lo que hable lengua, no todo lo que aparente ser de la iglesia es de la iglesia, y esa es la realidad y hay que decirlo. Entonces, ¿qué pasa? Que Pablo les dice, o sea, ser imitadores implicaba tener una conducta visible. Hay gente que todas las manifestaciones parece que son en la casa. Tienen un comportamiento acá, pero en la casa son otra cosa. No, hermano, tiene que ser visible. Que la gente lo vea, porque nosotros somos cartas abiertas. Entonces, ¿qué pasa? Que Pablo le dice, o sea, imitar a Cristo se tiene que ver, se tiene que notar.
Por ahí dentro de los cristianos muchos decían, si eres cristiano, que se te note. Entonces, ¿qué pasa? Que el propósito de Pablo era establecer, ¿verdad? O es establecer, porque en estos tiempos esta palabra sigue siendo vigente para cada uno de nosotros. O sea, era establecer la base de todo cristiano. O sea, si hemos sido hechos hijos adoptados, no basta, hermano, con ser convertidos. No basta con ser convertidos. Nosotros debemos reflejar al Padre. Nosotros debemos imitar al Padre. Nosotros tenemos que llevar una práctica continua, hermano. Una práctica continua, y esa práctica continua, hermano, exige de cada uno de nosotros un crecimiento espiritual. Mira, yo no creo en los cristianos estancados. Usted me perdona. Si está estancado, algo está pasando. Hay que aumentar la oración, la lectura, comenzar, ¿verdad? Porque un cristiano no puede estar estancado. Un cristiano puede estar pasando una prueba y el enemigo está atacando y está ahí, pero sigue firme. Pero estancado, hermano, en lo mismo no puede estar. Tiene que haber un crecimiento. Entonces, tiene que haber crecimiento, tiene que haber una disciplina espiritual. Ahorita más, antes de que comenzáramos, el pastor estaba hablando y decía, oye, qué bueno que estamos orando, ya esto como que es una necesidad, ya automáticamente como que nos levantamos. Y esa es la realidad, esa es la verdad. Cuando un cristiano tiene disciplina espiritual, no hay que decirle que se congreguen, no hay que decirle que leen la Biblia, no hay que decirle que oren, no, hermano, porque hay una disciplina espiritual. Es lo mismo que con el ejercicio, aunque yo no soy la más experta en ejercicio, pero con todos los que he hablado que dicen que hacen ejercicio, ellos lo dicen, aquí hay que tener disciplina. Entonces, el cristiano cuando imita a Cristo, esa imitación, ¿verdad? Ese querer imitar a Cristo va a producir en ese creyente crecimiento, madurez espiritual, disciplina espiritual y una vida que se va pareciendo más a Cristo. Entonces, esto es una pregunta para que usted se la haga. ¿Mi vida se está pareciendo a Cristo? La mía sí, yo con toda seguridad. Usted puede pararse enfrente de mí y decirme, no, me puede decir hasta hipócrita. Lo puede decir. Pero mi vida, no hay cosa más, hermano, más satisfactoria que vivir con esa paz del Señor. Bueno, si a Cristo lo hicieron, hermano, a Cristo bendito, no lo dejaban quieto. ¿Cuánto más a nosotros? ¿Cuánto más a nosotros? Si a Cristo le dijeron prácticamente que estaba endemoniado. Imagínese a nosotros, hermano. Si a Cristo le faltaron el respeto, imagínese a todo aquel que ha decidido seguir a Cristo. Entonces, por eso nuestra mira, hermano, tiene que estar en el Señor. Entonces, ¿qué pasa? Que sigue Pablo diciendo, y aquí es que vamos a la confrontación de los patrones y las prácticas. Dice, pero fornicación. Y esto es una palabra fuerte, hermano. No vamos a entrar de lleno, ¿verdad? No vamos a entrar de lleno, pero esto encierra mucho. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombra entre vosotros, como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. O sea, Pablo hace un contraste, hermano, directo entre la vida de la vida nueva en Cristo y el mundo pagano, hermano, que rodeaba a la iglesia de Éfeso. Entonces, la intención que él tenía era establecer límites claros. Si hay algo que está, hermano, llevando a la gente a apartarse de Cristo, es no establecer límites. Hay gente que el pecado está ahí enfrente de ellos, pero no ponen un límite. Y lo dejan ahí. Yo soy más fuerte. Yo estoy en Cristo. Que el poder de Cristo y el pecado ahí. El pecado ahí, el pecado ahí, el pecado ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que Pablo hace un contraste entre la nueva vida en Cristo y el mundo pagano. O sea, la intención era establecer un límite claro de conducta para los creyentes que vivían en esa ciudad.
O sea, una ciudad que estaba saturada de inmoralidad, de sensualidad, de prácticas espirituales corruptas, hermano. Por eso menciona, ¿verdad?, los pecados específicos que mencionó, que estaban reapareciendo, hermano. Mire esto. Yo mientras leía esta palabra, a mí me entró como que por dentro. Porque es que, mire, yo he escuchado tanto mensaje de la gente en el mundo, los coge y los aplasta. Y los coge y le dice que tú eres un fornicario, que tú eres un adúltero, que tú eres aquello, un mentiroso. Pero esto estaba ocurriendo dentro de la iglesia. Entonces, ¿qué pasa? Que él estaba viendo que estaba reapareciendo esto en los nuevos convertidos y lo presentaban como incompatibles con o sea, lo presentaba como que esto es incompatible con lo que debería representar un hijo de Dios. Entonces, habló de las fornicaciones, hermano, que la fornicación es toda conducta sexual, hermano, fuera del diseño de Dios, toda conducta sexual, fuera del diseño de Dios. Y esto incluye, hermano, cualquier práctica contraria a la pureza. Y esto lo vamos a poner en letras mayúsculas. No vamos a entrar de lleno, pero hay un refrán que dice que al buen entendedor con pocas palabras basta. Entonces, contraria a la pureza y al pacto matrimonial. Eso era lo que era la fornicación. O sea, toda conducta antes del matrimonio. ¿Ves? La inmundicia, hermano, la inmundicia es una impureza. La falta de limpieza moral, mental o espiritual. La inmundicia no necesariamente se da en lo físico, se da en lo mental también. Hay gente que tiene pensamientos impuros. Hay cristianos, y eso se vio dentro de la iglesia de Éfeso, o espirituales. Describe, hermano, cualquier estado o práctica que contamina el carácter de, ¿verdad?, el carácter del creyente y lo aleja a la persona de la santidad de Dios, de la que tanto, ¿verdad?, se menciona por ahí, se lo tienen como un eslogan. Porque la santidad se vive. La santidad no es que se menciona, se vive. Entonces, y la avaricia, ¿verdad?, que es un deseo insaciable de poseer más, y no necesariamente es dinero, sino ese control, ese poder o bienes. Hay gente que son ávaros queriendo tener poder. Entonces, es poner, la avaricia es poner los deseos que uno tiene por encima de los que tiene Dios y por encima de los que tienen los demás. Entonces, Pablo no se limita simplemente a corregir, hermano, acciones que eran externas. Él incluye también conductas verbales, porque para él, hermano, para él, para mí y para todo el que conoce verdaderamente a Cristo, hermano, la santidad también se expresa por la boca. Y ahí no voy a sacar un montón de fracatanes de cosas que yo he escuchado, hermano, de creyente. Yo he escuchado creyentes referirse incluso a las mujeres, hermano. ¡Ja! Que usted no tiene idea. Y usted sabe que, sea cierto o no sea cierto, nosotros como creyentes tenemos que tener un buen vocabulario. Y nosotros no nos expresamos como se expresan los del mundo. Ahí se ve la identidad de Cristo. No, pero con la misma boca, así mismo cantan, así mismo predican. Pero usted viendo, haciendo expresiones negativas en contra de otros. Entonces, ¿qué pasa? Que Pablo entendía que la santidad también tenía que ver con la boca, con lo que se expresa con la boca. O sea, el propósito de Pablo era simplemente hacer como una regulación en el lenguaje de creyentes que eran convertidos y de otros que se le estaban pegando las malas mañas. Entonces, ¿qué pasa? Que él dijo, no, aquí hay que hacer como que una regulación entre lo que es el lenguaje y el reflejo del corazón. ¿Sabe por qué? Porque dice la Escritura que de la abundancia del corazón habla la boca. Y usted sabe por qué yo le tiro mucho, hermano, al bochinche. Porque ya yo estoy cansada que la gente le tira a la fornicación y el adulterio. ¿Ustedes saben por qué? Porque el adulterio y la fornicación le hacen daño a la persona que lo practicó. Y quizás le pueden hacer daño a 2 o 3. A los que lo vivieron, al entorno. Pero usted sabe que el bochinche le hace daño a una multitud completa. A una iglesia completa.
Entonces la gente mide los pecados como si uno fuera mayor que otro y se centran en esos dos nada más. Pero el bochinche, hermano, el bochinche es uno de los pecados más dañinos dentro de la iglesia. Y que lo hace sigilosamente. Que lo hace sin que nadie lo vea. Pero hay uno, hermano, que lo ve. Y cuando Dios empieza a repartir, ahí dice la Biblia que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Así que Pablo lo que hacía era, ok, vamos a regular lo que está saliendo de su boca con lo que hay en su corazón. Entonces, le sigue y le dice las palabras deshonestas, que hermano, que son palabras, es un lenguaje indecente, un lenguaje vulgar, un lenguaje insensato, o moralmente, hermano, inapropiado, incluyendo, ¿verdad? Y le estoy sacando las definiciones de un diccionario como cualquiera, incluyendo bromas degradantes, comentarios corruptos o conversaciones que no edifican. La Biblia dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Usted, ese refrán que dice, el que se junta al año cojea, no, eso viene de ahí. Porque usted, mire, haga el análisis, cómprese una funda de papa y déjelas ahí hasta que se dañen. Comienza con una. Y usted tiene dos opciones. Dos opciones tiene ahí. O deja la papa dentro del saco. Y si la deja, va a pasar mucho. O la saca. Si la saca, no pasa nada. Porque la sacó y las demás se salvaron. Pero si usted la deja ahí, dentro podrida, las demás se pudren. Haga el ejercicio y lo puede hacer el ejercicio con cualquier fruta, con cualquier verdura. Júntelas para que usted vea, hermano. Hermano, porque el pecado se arranca de raíz. Porque es como el saco de papa. Si usted no saca la podrida, pudre a las demás. Eso es lo que hacen las malas conversaciones, las malas juntillas. Y el que es débil de mente, si se junta con el murmurador, se vuelve un murmurador. El que es débil de mente, el que es débil espiritual, porque no todos estamos a 100, cuando se junta con el fornicario, se vuelve un fornicario. Porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces, habla también, Pablo le habla de la necedad. ¿Y qué es necedad? Hablar sin sensatez. Y le voy a decir algo que dice el diccionario: conversaciones tontas. Mira, hermano, yo soy alérgica a esas conversaciones. A conversaciones que no llegan a ningún, como que uno dice, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto que está hablando esta persona, hermano? Porque uno como cristiano ni como individuo debería estar perdiendo el tiempo, hermano, en conversaciones que no edifican, que la realidad es que son tontas, hermano, y lo dice el diccionario. Eso es lo que significa necedad, que son vacías, conversaciones vacías, impropias de alguien que no posee el Espíritu de Dios. Entonces, truhanería, ¿qué son truhanerías, hermano? Bromas obscenas, de doble sentido, chistes vulgares o con humor, que degradan la pureza y la dignidad cristiana, las burlas. De todas estas cosas hablaba Pablo. Mire, hermano, que mucho cristiano yo he observado, y vuelvo a atacar este tema, que le encanta hacer bullying directo e indirecto dentro de la iglesia. Mire, hermano, eso es algo que se está metiendo, eso es una diablura. Y usted los ve riéndose del hermano, burlándose del hermano. Y eso como cristiano no puede ocurrir. Entonces, ahí es que se distingue de lo espiritual a lo no espiritual. Entonces, Pablo ataca todas esas cosas y continúa diciendo: porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo o avaro, que sea idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. O sea, Pablo refuerza
todo lo anterior mediante advertencias teológicas claras. Su propósito, hermano, era aclarar las consecuencias espirituales que podían resultar de todas estas prácticas y de todas estas conductas. A lo mejor usted piensa, es como el que roba. Hay gente que tiene una experiencia en robar. ¿Cuántos no han robado por ahí y siguen libres por la comunidad? Hasta que le llegue el día. Hay gente que tiene prácticas y conductas hasta que le llegue el día. Hasta que Dios empiece a cobrar factura. Y Dios la cobra, hermano. Tarde que temprano, Dios la cobra. Entonces, ¿qué pasa? Que en Éfeso existía una fuerte presión cultural y filosófica que justificaban el pecado. Y Pablo lo que quería era evitar que la iglesia cayera. Que cayera en esta bajeza moral. Que terminaran normalizando, hermano. Yo a veces le digo a mis estudiantes y le digo que estos artistas famosos que tienen esas canciones denigrantes y ellos quieren defenderlo y yo rápido le digo, yo no voy a normalizar lo que el mundo quiere normalizar, lo que está mal está mal y lo que está bien está bien. Si está mal, está mal. Hay un refrán que dice, lo bueno es bueno aunque nadie lo haga y lo malo es malo aunque todo el mundo lo esté haciendo. Entonces, nosotros como cristianos tenemos que entender que nosotros no nos podemos dejar llevar ni por las presiones culturales, ni por las filosóficas, ni podemos justificar lo que está mal, ni lo que es pecado. Porque nosotros tenemos que evitar caer, hermano, en esta inmoralidad. Entonces, y por esa razón, Pablo exhorta a los creyentes a no ser partícipes de esas prácticas en el entorno. Los estaba llamando a mantener una separación moral que protegiera, hermano, su identidad en Cristo. Entonces, continúa diciendo, ya estoy terminando, no seáis pues partícipes con ellos porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad. Eso es un mandato, andad, no es que si yo quiero, no es que si me levanté del mood hoy, no es que si, no, si usted decidió seguir a Cristo, usted tiene que andar como hijos de luz. No es una opción, es que usted si decidió seguir a Cristo, usted tiene que andar como hijo de luz. No para que se lo diga el pastor, no para que se lo diga yo, no para que se lo diga el ministro tal, la ministra tal, no, hermano, no. Es porque usted es maduro espiritualmente, ha leído las escrituras y usted entiende que usted decidió seguir a Cristo, pues entonces tenemos que andar como hijos de luz. Entonces, Pablo le enseña que debe existir una separación clara entre la vida cristiana y las prácticas de su entorno. Entonces, el propósito era nuevamente marcar un límite de asociación moral, ¿verdad? Para evitar una contaminación progresiva. Recuerde el saco de papa. Pablo quería sacar la papa podrida para que entonces las demás no se pudrieran. Entonces, ¿qué pasa? Que ocurre que cuando el creyente actúa por conveniencia, hermano, y sin discernimiento, cae en estas prácticas. Entonces, no se trataba, hermano, de que Pablo le estaba diciendo, aíslense del mundo. Ay, no. Olvídate, no puede al extremo. Sí, porque están en los extremistas. No te aísles. No, Pablo no estaba diciendo eso. Pablo lo que él le estaba diciendo, hermano, en pocas palabras, ustedes tienen que aprender a discernir entre lo que le agrada a Dios y lo que puede desviar su corazón al pecado. Entonces, por eso es que él les recuerda, hermano, su pasado. Le dijo, antes ustedes eran tinieblas, no como una acusación, hermano, sino como un recordatorio, pero ustedes ahora son luz. ¿Ves? Entonces, por eso es que ustedes tienen que andar como hijos de luz. Entonces, finalizo leyendo lo último, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Pablo hace un contraste, hermano, aquí entre la luz y la oscuridad, con el simple propósito, hermano, demostrarle a ellos que la vida nueva en Cristo, hermano, tiene que tener una evidencia visible. Usted no puede decir que es cristiano
Y cuando está en su casa se le salen sapos y culebras. Usted no puede decir que es cristiano y la comunidad o aquel o el otro no ven lo que es usted. Mira, en mi salón de clase yo no tengo que decir que yo soy cristiana. Mis estudiantes saben que yo soy cristiana. Y la gloria es del Señor. Y en una ocasión recuerdo, hermano, que yo pasé una experiencia con el grupo anterior, el que ahora está en el otro grado. Y recuerdo que íbamos a salir por una actividad en la misma escuela. Y ellos siempre se iban. Yo les dije, agájense como tren, agájense como tren. Y ellos se ponían uno detrás del otro. Y ellos comenzaban a cantar coritos de la iglesia. Mire qué cosa, a todo boca en toda la escuela. Y empezaban a cantar coros de la iglesia porque ellos muchos los llevan a la iglesia. Y yo vengo y me quedo mirando, pero a todo boca por los pasillos. Y yo les digo, pero ¿de dónde ustedes sacan eso? Y uno se les zafó una música de esa, del mundo. Y vienen todos y los paran a ese único. Y le dicen, espérate. Aquí no nos cantes eso porque este salón es cristiano. ¿Tú sabes lo que es eso? Mira, hermano, eso fue para mí una experiencia que no habló mucha lengua. Que no corrió, no vino el profeta tal. Porque nosotros somos cartas abiertas. Yo los mandé a decir eso, no, hermano. Ellos lo dicen porque eso es lo que ven. Y ellos lo emulan. Y si le cuento a mi hermano, no termino de todas las experiencias que yo he tenido. Y recientemente uno, el más terrible del salón, hermano, de momento, dijo, Missy, pon música. Y allí se levantó, hermano, y empezó a predicar. ¿Sabes lo que es eso? ¿De dónde él saca eso? De lo que está viendo, lo está emulando. Y comenzó allí a levantar las manos y a decir, gloria a Dios y aleluya. Y cogí y se paró por todo el salón. Y yo los dejo. Que venga quien venga. Y vino y pasó por todo el salón y le ponía la mano encima a todo. Y Dios mío, guárdalo. Y Dios mío, guarda el otro. Y Dios mío. Y yo me quedaba como que, ¿en serio? Y eso lo hace Dios. Porque no hay que estar diciendo mucho, somos cristianos. La gente lo ve, es visible. Porque cuando nosotros queremos imitar a Cristo, se tiene que ver. Entonces que la luz no se reconoce por una declaración verbal. A mí no me conocen que yo soy cristiana porque yo lo ando declarando por aquí. Yo tengo un sello por aquí para que conozcan. La gente identifica, hermano. Y yo he conocido gente que ha estado apartada, hermano. Y la gente, yo he escuchado gente que le dice, tú eras cristiano, ¿verdad? Hermano, porque la luz de Cristo, o sea, el sello del Señor está en esas personas, la misericordia de Dios. Tú eres apartado. Hermano, porque hay algo que tiene Dios, es que cuando Dios nos sella, el enemigo se cree que nos puede arrebatar de la mano de Cristo, pero es que le pertenecemos a Cristo. Tarde o que temprano, hermano, vuelven otra vez a redir, porque cuando Dios señala a una persona, no hay diablo que la pueda robar, hermano. Entonces, por eso, después de que Pablo empieza a corregir estas conductas, hermano, y advertirle sobre el peligro de la contaminación moral, cierra, hermano, este verso, porque no hemos terminado. Cierra este verso, hermano, enseñándole a desarrollar el discernimiento espiritual. No se trata solamente de evitar el mal, sino de que usted aprenda a elegir lo correcto. Porque eso es madurez, hermano, tener criterio propio, criterio espiritual. Hay gente, la vez pasada lo dije, hay dos tipos de personas, hermano. Están las personas que tienen criterio propio y están las personas que no tienen criterio propio. Está la gente, hermano, que, poner un ejemplo, te conoce a ti por lo que dijo otro, pero no te conoce. Y hay otros, hermano, que no se dejan llevar por lo que le dicen los demás y te conocen. Porque tiene que tener criterio propio. Nosotros tenemos que tener criterio espiritual. Saber discernir entre lo que está bien y lo que está mal. Entre elegir lo que es correcto y lo que no es correcto. Entonces, para Pablo, la vida cristiana no solamente se reduce a prohibiciones. Todo es malo. Todo no lo puedes hacer. No puedes hacer la que... No, Pablo no. Pablo lo que está es en un llamado
a la madurez espiritual y a entender que Él mismo dijo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y esto, y para finalizar, y esto yo lo visualizo como a mí me encantan los chocolates. Yo tengo una adicción a los chocolates. Esa es mi debilidad. Y esto es como yo verlo. Estoy en una mesa con todo tipo de chocolate. Todo tipo de chocolate. Los más que yo amo. Los más que yo quiero. Los que yo me saboreo. Yo me los puedo comer. A mí nadie me prohíbe que yo me los coma. Pero ¿qué va a pasar si yo me como todos esos chocolates, hermano? Me va a enfermar el estómago. Entonces ahí es donde yo discierno si me lo como o no me lo como o cuántos me como. ¿Ves? Y el cristiano tiene que tener discernimiento entre lo que está correcto y lo que no está lo que está incorrecto. En lo que yo sí puedo seguir e imitar y lo que yo no debo imitar. En las prácticas que son de Dios y en las prácticas, hermanos, que son del diablo. Entonces, nosotros como cristianos tenemos que saber discernir. Así que nos ayuda el Señor y los dejo con eso. Y en la próxima, pues, seguimos desglosando, ¿verdad? Los versos del 11 al 20. Así que el pastor con nosotros.